Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dios nos da sorpresas y en todo momento vive dándonos grandes noticias y sorprendiendo nuestro corazón. ¿Usted lo cree? Por ejemplo, esta semana que meditaba en la enseñanza y preparaba la enseñanza, el día de ayer cuando estábamos en el discipulado, pues me llevé la sorpresa que el discipulado iba muy en la línea de la enseñanza que vamos a tener en el día de hoy. Incluso las canciones en esta mañana nos compartieron los adoradores que pudimos cantarle al Señor, también van en la misma línea. Por ejemplo, yo anoche planché la camisa, esta mañana me llevé la sorpresa que amaneció arrugada. No sé si era por el clima, pero Dios siempre nos sorprende, ¿cierto? Dios siempre es fiel y Él está en constante dinámica con nosotros. Hace que lo tengamos presente en todo momento. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 1 hasta el versículo 11. Yo voy a leer un versículo y usted va a leer el siguiente. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, dice usted, se hizo, muy bien, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Versículo 4. Muy bien, ¿cómo se llamaba la ciudad? Ok, Nazaret, muy bien. Y dice, a Judea, a la ciudad de David, que se llama ¿qué? Belén. Téngalo muy presente. Versículo 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Versículo 6. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. Versículo 8. Muy bien. Versículo 9 dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Que es Cristo el Señor. José y su mujer María, dice la palabra que fueron ¿a dónde? A Belén, ¿verdad? Que fueron a Belén. Hay razones por las cuales José iba hacia Belén y estaba con su mujer. Él tenía el deseo, como dice la palabra allí, y habían razones, por decirlo así, legales o de pronto culturales por ser parte de una nación. Pero lo que José quizás no tenía en cuenta es que su visita a Belén hacía parte del plan perfecto de Dios. Había un evento profético que debía cumplirse en torno al Salvador. Y ahí estaba presente José con su mujer, cumpliendo esa cita profética, cumpliendo esa cita divina de parte de Dios. Estando allí en Belén, dice la palabra que llegaron los días de ¿qué? Donde María tenía ¿qué? Parir. Y el niño nació, el primogénito nació. Y usted lee allí el contexto y dice que el ángel habló a los pastores y les dijo que ha nacido ¿qué? Hoy el Salvador. ¿Que es quién? Cristo Jesús. Yo quiero que usted tenga eso muy, muy presente. Y a partir de este momento esté muy atento porque
a través de esta enseñanza vamos a intentar enlazar fichas como de un rompecabezas. Si usted se distrae por un momento, quizás se va a perder el hilo de la enseñanza. Las fiestas del Señor son cumplimientos proféticos donde Dios está trayendo el cumplimiento paso por paso del plan de la obra redentora para la humanidad, no solamente para la nación de Israel, sino también para nosotros. Por eso nosotros como iglesia debemos estar atentos y conocer cómo son las fiestas del Señor, cómo son las fiestas de la nación de Israel. Una de las fiestas es la fiesta de la Pascua, es una de las 3 fiestas solemnes que se hacen en el año. La fiesta de la Pascua se hace al principio del año de Israel. Recuerde que el calendario de Israel es muy diferente al de nosotros. Ellos tienen un calendario lunar, nosotros tenemos un calendario a través del sol. ¿Ok? El primer mes para la nación de Israel es el mes de Abib o el mes de Nisan, como se le empezó a llamar después del cautiverio. Es aproximadamente entre el mes de marzo y el mes de abril, aproximadamente, para que usted lo tenga en cuenta. La Pascua se celebra en este mes. Y es donde, a partir de lo que sucedió en la nación de Egipto, donde Israel estaba en cautiverio, donde Israel estaba bajo el yugo de Egipto, Dios decide traer liberación a la nación de Israel. Entonces, Dios les dice a ellos, en conmemoración vamos a celebrar esta fiesta. Yo quiero que usted me acompañe a Éxodo capítulo 12 para entrar en contexto y leer la palabra. Éxodo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será ¿qué? Principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno ¿qué? Tómese cada uno ¿qué? Un cordero, según las familias de los padres, un cordero por donde, por cuanto por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será como. Yo quiero que usted también tenga muy presente este versículo. El animal será como, sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6 dice: Y lo guardaréis hasta el día, ¿qué? Día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos ¿qué? Tardes. Entre las 2 tardes. Según lo que acabamos de leer, la celebración de la Pascua se estableció directamente en Egipto. Escúchenme bien. Y a partir del día 10 del primer mes para la nación de Israel, el mes de Abib, empezaban a tomar un cordero. Y según la cultura, a partir del mes, o más bien a partir del día 10, el sumo sacerdote de la nación de Israel salía del templo, salía del monte del templo, escúcheme bien, y él se dirigía en busca del ejemplar perfecto del cordero para la celebración de la Pascua. Él salía del templo, del monte del templo. Inmediatamente los levitas, los sacerdotes, empezaban a hacer un camino desde el templo hasta la puerta norte de la nación de Israel, que es la puerta más conocida hoy en día como la puerta de Damasco. Y cada uno, cuerpo a cuerpo, hombro con hombro, mirándose en sí mismo y teniendo en sus manos frondas de palmas, veían la salida del sumo sacerdote con sus más íntimos o sus más cercanos. Entonces, el sumo sacerdote, mientras salía, todos los levitas, los sacerdotes, estaban ahí pendientes de lo que iba a suceder.
y él se iba directamente hasta la puerta norte de Jerusalén. Estando allí, una vez él salía, se dirigía a un lugar muy importante. Se dirigía a la región de Belén. En la región de Belén, ha escuchado usted y usted ha leído en muchos pasajes que habían pastores, ¿verdad? Allí en la región de Belén. Pues en la región de Belén era donde se criaban los rebaños para el servicio del templo. ¿Para el servicio de qué? Del templo. Entonces el sumo sacerdote salía del templo, salía del monte y iba directamente hacia Belén en busca de un cordero, el cual por mucho tiempo había sido creado, o más bien criado, bajo un ¿qué? Un propósito. ¿Para el servicio de qué? Del templo. Escúchenme bien porque vamos a poner en contexto. Quizás no me voy a demorar mucho, pero yo quiero que usted esté atento. Una vez el sumo sacerdote conseguía el ejemplar perfecto, lo que él consideraba que iba a ser un buen cordero para el sacrificio, él volvía. Y cuando él iba llegando a la puerta del norte, los sacerdotes, los miles de sacerdotes que habían estado haciendo un camino, ellos estaban muy presentes, estaban allí mirando en qué momento venía el sumo sacerdote. Y apenas él se presentaba a la puerta, la costumbre era que ellos empezaban a batir las frondas de palmas y empezaban a decir: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es impresionante porque en esos tiempos, en la celebración de la Pascua, de todos los rincones de la nación de Israel, vienen israelitas, vienen personas a celebrar la celebración de la Pascua. Entonces, lo que es Jerusalén, todos los aposentos, todas las habitaciones, todos los recintos están así, miren, como Cúcuta, el centro de Cúcuta en diciembre. Eso está así a reventar. Que nadie a la estrella sabe de qué estoy hablando. Eso es así, mire. Y ellos vienen con frondas de palma, vienen con ramas de pino, vienen con ramas de cedro, y llegan a la ciudad de Jerusalén y empiezan a buscar aposento y empiezan a poner sus ramas en todas partes. El panorama en la ciudad es un panorama muy verde, algo muy bonito. Y están allí conforme a la celebración que se estableció desde la nación o desde el tiempo de Egipto. Escúchenme bien. Cuando ellos escuchan que los sacerdotes empiezan: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, cada uno de ellos toma su rama sea fronda de palma, de cedro, de pino, y la toma y viene ligeramente y se dirigen a la parte sur de la puerta, de los muros del templo, y allí hay unos estanques bautismales y empiezan a limpiarse, a purificarse. ¿Sabe por qué hacen eso? Porque ellos cada año, en la celebración de la Pascua, tienen la esperanza de que su Salvador llegue, de que su Mesías viene. Entonces ellos están allí haciendo el ritual de purificación y se están purificando con la esperanza de que ese año va a llegar su Salvador. Eso es impresionante cuando empiezan: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es como escuchar un huracán. Eso, toda la ciudad, todo es un estruendo, algo muy hermoso. Y ellos están allí y mientras dice Hosana, entonces toda la gente viene y empieza Hosana y baten sus ramas y empiezan, y entonces el sumo sacerdote hace su entrada y empieza a subir hacia el templo con el cordero que él ha escogido. Una vez esté él en el templo, el cordero debe pasar un proceso de 4 días. 4 días donde el cordero va a ser examinado para que al final el cordero sea declarado puro. ¿Para que sea qué? Declarado puro o justo. Que con él se puede hacer un sacrificio. Escúchenme bien.
Pero resulta y pasa que algo diferente, algo que quizás no estaba en los planes del sumo sacerdote y entre todos los levitas sucedió en aquel día donde Jesús le dice a sus discípulos, Jesús estando en Betania, estaba con su amigo Lázaro, y estando allí, le dice Jesús a sus discípulos que vayan y le avisen a todos los discípulos que en la mañana de muy temprano necesitan estar allí en el templo. ¿Necesitan estar en dónde? Allí en el templo. Vamos a leerlo para que usted lo pueda ver. Amén. Vamos a leer en Juan capítulo 12, desde el versículo 12 al 15. Juan 12. Ok, vamos a leer desde el versículo 9, ¿listo? Bueno, dice la palabra del Señor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también ¿a quién? A Lázaro. Por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quiero dejarlo ahí un momento. Dice la palabra del Señor que Jesús, estando en Betania, estaba con Lázaro y sus discípulos. Le encarga a sus discípulos que hagan la convocación a los demás discípulos. No estoy hablando de 12 discípulos. Estoy hablando de muchos discípulos que estuvieron con Jesús, no solamente los 12. Y les encarga a uno muy especial que vayan y consigan un pollino, un asno, en el cual él debía entrar a la ciudad. Usted lo conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Amén. Entonces, dice la palabra que había una gran multitud, precisamente en las fechas de la fiesta, por la razón que yo le explicaba. El sumo sacerdote fue hasta Belén, consiguió el cordero, trajo el cordero, y para que usted de pronto me entienda, yo quiero que usted se imagine, esta es la puerta norte de la ciudad, ¿ok? El sendero hacia Belén era por este lado y el sendero hacia Betania era por este lado. Entonces, los levitas que están haciendo el camino, todos están mirando en dirección de donde viene el sumo sacerdote. Pero es donde entra Jesús en escena. Y resulta y pasa que cuando ellos están mirando hacia allá, Jesús viene desde el otro lado. Y Él viene en su pollino, viene con sus discípulos, con su montón de discípulos, y mientras Él va a entrar, los discípulos le abren espacio para que Él entre, y apenas Él va entrando sucede algo. Y es que los discípulos empiezan a gritar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Óigalo bien, mientras los levitas, los sacerdotes están mirando hacia allá, ellos al escuchar, empiezan también a gritar, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos no se están dando cuenta que por detrás de ellos está entrando Jesús. Y ellos empiezan a gritar. No hay razón para no hacerlo, lo han venido haciendo año tras año, por miles de años lo han venido haciendo. No hay razón para que en ese momento dejen de hacerlo. Y entonces va entrando y ellos, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los levitas empiezan, Hosana en las alturas, bendito el que viene del Señor. Y la gente en la ciudad empieza a escuchar, la gente empieza a tomar sus ramas, empieza a venir directamente a la entrada, empieza a venir a la ciudad y empiezan también, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y apenas empiezan a ver que es Jesús, empiezan a adorar a Jesús. Lo más tremendo es que dice la palabra del Señor, usted puede leer ahí
más adelantico, que cuando los sacerdotes se dieron cuenta que quienes iniciaron la adoración o quienes iniciaron la proclamación estuvieron muy en desacuerdo. Dice Lucas capítulo 19, versículo 39, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, ¿qué le dijeron? Maestro, reprende a tus discípulos. Versículo 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, ¿qué? Las piedras clamarían. ¿Las piedras qué? Clamarían. En pocas palabras Jesús les dijo, no, yo no los voy a callar. Yo no los voy a callar. El momento y la hora, ¿qué? Ha llegado. El momento y la hora ha llegado. Este es el día para el cual ellos han venido ensayando año tras año. Es el día, mire, es el día del cumplimiento donde el Rey de Israel ha llegado. En otro evangelio usted puede leer y llega y le preguntan cuando vienen los magos del oriente, vienen ellos y hablan con Herodes, le dice que ha nacido el Rey de Israel y él empieza a indagar con los sacerdotes y le dice, ¿es verdad? Y los sacerdotes le dicen, sí, según la palabra de Dios dice que desde Belén debe nacer, ¿quién? El Rey. ¿Debe nacer qué? El Rey. En pocas palabras, si miramos, el sumo sacerdote iba año tras año a Belén a escoger el Cordero Pascual. Y ya años atrás había nacido el Cordero Pascual en Belén, para que hubiera un cumplimiento profético de la palabra. Allí en Belén nació el Cordero Pascual. Y es donde ahora el rey de los judíos, el Rey de Israel, el Salvador, estaba haciendo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Después de esto Jesús sube hacia el templo y estando allí, según como habíamos hablado, él debía ser ¿qué? Debía ser probado. Y usted puede leer ahí en los evangelios que vinieron fariseos, vinieron saduceos, vinieron queraitas y empezaron, Señor, ¿qué opinas de la resurrección? Señor, ¿es bueno dar tributo al César? Señor, Jesús estaba siendo probado. Era necesario que el Cordero Pascual fuera probado durante ¿cuánto? 4 días. Y el Cordero Pascual fue probado y usted puede leer y no se halló error en él. Entonces es donde quiero ir adelantando. Jesús tiene su última cena con los discípulos y esto no es una cena pascual. Ahí hay un tema de traducción, pero está teniendo su última cena con los discípulos. Y dice la palabra que Él lavó sus pies y que estuvo ahí con ellos y que llegó un momento donde ellos salieron de ese aposento y se dirigió ¿a dónde? ¿A dónde se dirigió? ¿A dónde? Hacia el Getsemaní, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Y allí es donde él es apresado. Escúcheme bien. Cuando Jesús es apresado, Él es llevado directamente hacia Anás, después hacia Caifás. Allí lo prueban, le dicen un montón de cosas. Después lo llevan hacia Poncio Pilato. Y él estando donde Poncio Pilato, allí en el pretorio, el sumo sacerdote o los sacerdotes pretendían que a Jesús le dieran muerte. ¿Que a Jesús qué? Le dieran muerte. Entonces él estando allí ante Pilato, Pilato le hace unas preguntas y le dice, ¿es verdad que tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los israelitas? Él le dice, tú lo estás diciendo. Y él le dice, es que tú no te das cuenta que yo tengo el poder para quitarte la vida. Y Jesús le dice, tú no tendrías poder si no se te hubiera dado ¿de dónde? Del cielo.
Jesús estaba reconociendo que en él había ¿qué? Autoridad. Ojo con esto. Pero que esa autoridad venía ¿de dónde? De Dios. Venía de parte del cielo. Y aquí juega un papel muy importante Pilato. Entonces, Pilato empieza a indagarlo y no encuentra falla en él. Y le dice a los judíos: yo no encuentro falla en este hombre, o falta en este hombre. ¿Qué quieren que haga? Entonces ellos empiezan: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y usted conoce la historia que luego sueltan allá a Barrabás y demás. Pero llega un momento donde Pilato se sienta en su pretorio, que era su lugar de juzgar, su lugar de juicio. Y él dice: yo no tengo nada que ver con este hombre. Ese hombre es ¿qué? Justo. Ese hombre es ¿qué? Justo. No hay falta en él. El Cordero había sido declarado justo. Después de los 4 días donde el Cordero se probaba y el Cordero se declaraba justo para el sacrificio, llegó un momento y Pilato, con la autoridad que había sido de parte de Dios, había declarado que el Cordero era ¿qué? Justo. Es entonces donde después de esto a Jesús lo llevan y lo golpean, lo latigan. ¿Se sabe qué sucede allí? Y a él le ponen un madero, ¿en dónde? En sus hombros, en sus espaldas. Dice la palabra del Señor: muchos años atrás estaba Abraham juntamente a su hijo ¿qué? Isaac. Y Abraham toma la leña, como lo dice la palabra, y la pone en Isaac. Y lo hace subir el sendero, ¿hacia dónde? Hacia el monte Moriah, ¿verdad? Déjeme decirle, el monte Moriah es el mismo sendero que Jesús recorrió hacia su crucifixión, justamente con el madero en sus espaldas. En un sendero del monte Moriah es donde está el Calvario, o donde está el Gólgota, como usted lo conoce. Y es donde Jesús con el madero va subiendo, y llega una pregunta muy importante que le hace Isaac a Abraham. Le dice: Padre, aquí está la leña, el fuego, incluso el cuchillo, pero ¿en dónde está el sacrificio? ¿En dónde está qué? El sacrificio. Entonces Abraham le dice a Isaac: el Señor se proveerá ¿de qué? De cordero. El Señor se proveerá de sacrificio. El Señor se proveerá de sacrificio. Déjeme decirle algo, amada iglesia. Dios se proveyó de sacrificio. Dios escogió a su Hijo y Él vino para ser el Cordero Pascual. Fue probado durante 4 días, cumplió cada una de las sombras proféticas que habían acerca de Él para que hubiera cumplimiento de la palabra, y decidió entregarse en sacrificio. No había Cordero Pascual más perfecto que Él. Nadie, absolutamente nadie, pudo hacer lo que Él hizo. No había nadie que pudiera cumplir al 100% la palabra como Él lo hizo. Es donde Jesús está con el madero, va subiendo, va ascendiendo, y se va cumpliendo la palabra conforme se ha profetizado, conforme se ha escrito en la nación de Israel. Porque ha nacido el Salvador, porque ha llegado el Rey, porque ha llegado el tiempo de la salvación. Es entonces Él va subiendo y empieza la crucifixión. Yo quiero decirle algo. Cuando empezaba la crucifixión, era el tiempo de preparación, era donde ya empezaban con los corderos, empezaban entre las 2 tardes, empezaban a sacrificarlo. Entonces era muy común ver a los sacerdotes uno tras otro con baldes llenos de sangre, pasarse uno hacia otro y rociarlo allá en el altar. Y después de una larga labor, ellos echando la sangre de los corderos y la rociaban uno tras otro durante las tardes. Estamos hablando de a pleno mediodía iniciaba esa labor, a pleno sol. Es donde Jesús está en el madero. Y mientras ellos estaban echando eso, dice la palabra de Dios que llegó un momento donde Jesús sabía que su tiempo había llegado, y Jesús dice: tengo sed. ¿Tengo qué? Tengo sed. Tengo sed.
Después de que los sacerdotes empezaban a rociar la sangre y el sumo sacerdote entendía que ya el tiempo había llegado, que ya la hora había terminado, el sumo sacerdote decía: tengo sed. Y es donde él mojaba sus labios para hacer el último acto que seguía. Él mojaba sus labios para por fin sacrificar al último cordero. El último cordero era el más perfecto de todos, era el como quien dicen por ahí, el paspi, el más lindo de todos, el que cumpliera con las medidas exactas, mejor dicho. Después de que se había sacrificado al último cordero, al último, que se había derramado su sangre y se había echado allá en el altar, el sumo sacerdote decía: consumado es. ¿Consumado qué? Consumado es. Usted ve allí al Cordero Pascual, pero ve a nuestro sumo sacerdote. Y una vez él entiende que terminó su obra, él dice: consumado es. En pocas palabras, lo que había venido ensayando la nación de Israel durante 1000 años, había llegado el momento del cumplimiento. ¿Había llegado qué? El tiempo del cumplimiento. Y entre las 2 tardes, el Cordero Pascual había sido ¿qué? Sacrificado. El Cordero Pascual fue sacrificado y se dio cumplimiento a cada una de las cosas conforme se venía haciendo y conforme estaba escrito. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies y voy a concluir con eso. En la nación de Israel, ellos esperaban al Mesías, esperaban a un rey, esperaban a un Salvador. Nosotros como iglesia, quizás no esperamos a un rey o a un Salvador, porque el Salvador ya vino, el Salvador ya está. ¿El Salvador qué? Ya está. Y con el sacrificio que se hizo allí, se hizo el último sacrificio ¿de qué? Del último cordero, del cordero perfecto, del cordero que tenía que sacrificarse. Ese fue el último sacrificio. Y ese sacrificio fue por cada uno de nosotros. ¿Fue por quién? Por cada uno de nosotros. Su sangre fue derramada para que nosotros hubiera expiación, para que nosotros fuéramos redimidos de pecados. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Y el motivo de esta enseñanza para esta mañana, para nosotros como iglesia, es para que nunca se nos olvide que nosotros tenemos un Salvador, que fue un Cordero perfecto, que Él fue probado, que Él cargó una cruz y que Él fue directamente no hacia un matadero, sino fue hacia un altar. Y fue sacrificado directamente en un altar, por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados, para que nosotros hubiera salvación, para que nosotros tuviéramos la oportunidad, por gracia, de ascender, o para que tuviéramos por gracia la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Aquel mensaje que había llegado a la nación de Israel a predicarse, que había sido cerca o cercano, el reino de Dios, el reino de los cielos, ese mismo reino Jesús lo acercó a nosotros. Ese mismo reino Dios lo trajo a nosotros. Y fue por gracia, por el sacrificio que Él hizo allí directamente en la cruz. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Te bendecimos y te alabamos. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste allí en la cruz. Damos gracias, Dios, por tenernos en cuenta en tus planes. No lo merecíamos, no nos lo ganamos, Señor, pero a ti te plació así, que fuéramos parte, Señor, de tu reino,
que fuéramos tu iglesia. Hemos sido comprados, Señor, por precio. Hemos sido comprados, Señor, por precio de muerte, por precio de sangre, Señor, para tener vida y vida eterna en ti, Señor. Te damos gracias, amado Dios. Y tú has escogido, Señor, que seamos tu iglesia, Señor, que seamos tu novia, amado Dios. Bendito el Cordero de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Tú eres grande, Señor. Te bendecimos en esta mañana y te alabamos, Señor. Damos gracias a ti, Señor. La iglesia te alaba, Señor, con un fuerte aplauso, amado Dios. En el nombre de Jesús, Señor.